Entonces, tejido nervioso. Para definir el tejido nervioso, ¿por qué aquí no está mi foto? Aguanta. Eh, 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 em, ok, ahí está. Bueno. Entonces, para definir tejido nervioso, que dice que es un conjunto de células encargadas de recibir señales internas o externas, procesarlas y producir una respuesta. Este tejido es un tejido muy específico, muy especial, porque es el que se encarga, pues literalmente, de nuestra vida, o sea, de nosotros mismos como concepto de conciencia o de vida. Vamos a escudriñar un poquito a lo que se refiere este concepto. Entonces, es un conjunto de células, acuérdense que esto pues viene siendo el concepto de tejido. Pero este conjunto de células van a recibir señales internas o externas. O sea, por externa se refiere pues a las señales que vamos a obtener a través de los sentidos, la luz a través de los ojos, las papilas gustativas, los sabores a través de las papilas gustativas, el sonido a través de nuestros oídos, etcétera, ¿no? Y el tejido nervioso se va a encargar, además de recibir estas señales, de procesarlas y producir una respuesta. Por ejemplo, nosotros recibimos luz a través de los ojos y nuestro cerebro lo procesa y pues ya le está definiendo color, le define distancia, todo eso, ¿no? O sea, nosotros recibimos nuestra realidad a través del tejido nervioso y produce una respuesta, pues depende, ¿no? Si yo les aviento una pelota, su sistema nervioso pues va a captar el movimiento de la pelota, va a medir la velocidad, la distancia, y la respuesta pues va a ser o esquivarla, cerrar los ojos o cacharla, ¿no? Pues ahí va a variar, ¿no? Entonces, todo eso se encarga del sistema nervioso. Entonces es un tejido muy, muy especializado que se conforma sobre unas cuantas células y principalmente pues vamos a hablar de las neuronas, que son las que se encargan pues básicamente de hacer todo este proceso. Entonces, anatómicamente el tejido nervioso no lo vamos a ver tal cual como clasificación, por ejemplo, del tejido nervioso, sino que vamos a hablar sobre las partes anatómicas y vamos a ir como escudriñando cómo están conformadas histológicamente. Vamos a ver el encéfalo, que es el cerebro y el cerebelo, la médula espinal, los nervios periféricos y los ganglios nerviosos. O sea, básicamente vamos a platicar sobre las células que están conformadas pues pues en este sistema nervioso. Hasta ahorita no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Bueno, todo el sistema nervioso está conformado por las células que están viendo aquí en la imagen, que básicamente son las neuronas son las principales, que son estas que están como amarillas, y las demás les decimos que se llaman células de la neuroglia o células de sostén, son sinónimos. Entonces, estas células de la neuroglia o de sostén sirven como complemento para las neuronas. Por ejemplo, aquí las de amarillo son las neuronas y fíjense cómo tenemos otras células que la acompañan. Característica del tejido nervioso. Fíjense cómo todas estas células, sin excepción, tienen prolongaciones citoplasmáticas que les permiten estar comunicándose entre ellas. Fíjense cómo tienen como bracitos. Estos bracitos les decimos prolongaciones citoplasmáticas. Y en el caso de las neuronas, fíjense cómo tienen una específicamente que está súper larga y da vueltas y así. Y luego cómo está envuelta como con algo como si pareciera como un hule, etcétera, ¿no? Vamos a ir platicando sobre cada una de estas células y sus características. Bueno, en esta imagen se está representando la función del sistema nervioso, que literalmente es lo que les estaba platicando durante el concepto. La función del sistema nervioso es recibir información, procesarla y desencadenar una respuesta. Aquí, por ejemplo, el estímulo es
viene del medio externo, lo recibe a través pues, de la pelota, alguien le avienta una pelota, y vamos a tener órganos receptores, órganos que reciban la información, los ojos, la piel, la lengua, etcétera, ¿no? Nuestros órganos sensoriales. Lo que hacen los órganos sensoriales es simplemente recibir la información. El sistema nervioso es quien procesa la información. Entonces, a lo mejor para nosotros el cachar una pelota significa algo muy básico, algo muy sencillo. Pero si fuéramos ingenieros, por ejemplo, y quisiéramos programar un robot que cache una pelota, es algo muchísimo más complejo de lo que parece. Porque cuando nos avientan una pelota, nosotros inconscientemente estamos midiendo el tamaño del objeto. Estamos midiendo la velocidad del objeto, la distancia del objeto. Y luego, todo eso significa que está procesando la información. Y luego, para desencadenar una respuesta, pues necesita mover una gran variedad de músculos, o sea, no se mueve un solo músculo, una gran variedad de músculos, y genera una fuerza suficiente para agarrar la pelota. Y todavía que tiene que procesar esa información de la fuerza, el movimiento, distancia, profundidad, etcétera, también tiene que medir el tiempo exacto para recibir la pelota. O sea, son como muchos elementos de información que se procesan y nosotros lo sentimos como algo muy natural de nosotros, ¿no? O sea, nuestro cerebro es como una supercomputadora que procesa información en alta velocidad. Entonces el tejido nervioso es muy curioso, es muy peculiar y muy difícil de entender porque pues cómo es que procesa tanta información tan rápido. Pero no se preocupen, aquí en histología pues simplemente vamos a hablar sobre las partes y cómo está conformado histológicamente. Otro ejemplo también, por ejemplo, cuando queremos agarrar un vaso de agua, ¿no? Muchas veces está el vaso de agua. Si pensamos que está lleno, inconscientemente hacemos más fuerza para levantarlo. Y si está vacío es como que, o sea, sientes como que el falseo ahí. Y si está lleno, pues lo levantas natural. O sea, inconscientemente estás recibiendo información a través de tus ojos, estás procesando la información y desencadenas una respuesta. También pasa, por ejemplo, cuando van caminando y de repente no ven un escalón, sienten como se les falsea al momento de caminar. Precisamente porque no vimos eso, no obtuvimos el procesamiento adecuado y pues por eso nos falseamos. Pero si vemos el escalón, lo caminamos como si nada. Entonces, eso es el tejido nervioso. Recibir información, procesarla y desencadenar una respuesta. Aquí les he dado puros ejemplos sobre medios externos, pero también se pueden obtener información del medio interno. Por ejemplo, si ustedes no han comido en mucho tiempo, pues el estómago se va a vaciar, entonces el cuerpo va a generar una información, o sea, ahí está la información, va a procesar de que pues el estómago está vacío y pues va a desencadenar una respuesta para que tú comas. Entonces funcionamos a merced de la información que estamos recibiendo y las respuestas que está generando el sistema nervioso. A nivel interno, pues hay muchas funciones que regula el sistema nervioso central. Desde contracción de las pupilas, la velocidad en que estamos respirando, la digestión, etcétera, ¿no? Toda esta parte de la función del sistema nervioso y los derivados, ustedes los van a estudiar más a detalle pues en fisiología. Esto sí es lo que nos interesa enfocarnos, ahora sí, la parte histológica. Entonces, histológicamente el tejido nervioso tiene origen a partir del ectodermo. Si se acuerdan del ectodermo, es la capa de cuando somos embriones. Acuérdense que el embrión se divide primero en 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo, siendo el ectodermo la capa más externa, la que nos permite estar en contacto con el medio externo. Entonces el tejido nervioso aquí se desarrolla.
De aquí se desarrolla el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, los nervios y también el epitelio sensorial, como el oído, nariz, piel, etc. Y está conformado, todo el tejido nervioso está conformado básicamente por neuronas, células de la glía, que son células que complementan a la neurona, y prolongaciones citoplasmáticas, como hemos estado viendo. Algo que tienen en común todas estas células es que tienen como bracitos que les permiten pues comunicar neurona con neurona y con células de la glía. Y otra característica pues vendría siendo la matriz extracelular, que como menciona es poquita. Casi todo está lleno, casi todo el tejido nervioso es pura prolongación citoplasmática. Y el poco espacio que hay pues es la sustancia o matriz extracelular rica en glicoproteínas. ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? Bueno, entonces hay una poca matriz extracelular. Ah, no te preocupes. No te preocupes. Igual las clases están grabadas, las puedes pues, ver cuando puedas. Bueno, el, está bien. No te preocupes. Bueno, les explicaba que la matriz extracelular de este tejido pues es poquito, ¿no? Es poquito y es rico en glicoproteínas. Estas glicoproteínas tienen una función importante. Uno, sirven como un andamio. El andamio es como una estructura, como, no sé, ¿alguien sabe qué es un andamio? Es que no sé cómo explicarlo. Es como un armazón, más o menos, como un armazón que da estructura. Y esto pues ayuda a darle estructura específicamente pues al tejido nervioso. Dice que este endamio proporciona pues un soporte estructural para las células y ayudan a regular su comportamiento. Es decir, dependiendo de la cantidad de estas glicoproteínas que están como representadas como por estas Y, el cerebro o el tejido nervioso lo detectan como es una forma de comunicarse. Por eso aquí se dice ayuda a regular su comportamiento. Depende si hay muchas o poquitas glicoproteínas, pues el comportamiento del cerebro, del sistema nervioso, pues se puede modificar. Y bueno, eh, en cuanto a las funciones de la matriz extracelular, es intervenir en la migración celular, es decir, permite pues que las células puedan tener algún tipo de movimiento, permite también la extensión de los axones y la formación y función de los puntos de comunicación entre neuronas que se llaman sinapsis. Aquí ya estamos viendo dos conceptos diferentes, que a lo mejor sí los han visto, a lo mejor no, pero pues es importante mencionarlos. Primero, extensión de los axones. Los axones, muchachos y muchachas, son las prolongaciones citoplasmáticas más prominentes de una neurona. Aquí está esta es una neurona, por ejemplo, y las neuronas tienen partes. Esto, por ejemplo, sería el cuerpo de la neurona. En el cuerpo de la neurona están todos los componentes que una célula normal tiene. Tiene núcleo, ribosomas, aparato de Golgi, glicoproteínas, mitocondrias, etc. Todos los organelos pues, que tienen las células, ¿no? Y los axones pues son estas prolongaciones. Fíjense cómo aquí se ve cómo empieza como a crecer hacia diferentes lugares. Estas prolongaciones las genera para tener un contacto con otras neuronas. O sea, neurona 1 se conecta con neurona 2 a través de estas mismas prolongaciones que se llaman axones. Entonces, la matriz extracelular permite la extensión de los axones, permite que las neuronas alarguen estas prolongaciones. Y el otro concepto, pues es la sinapsis, que aquí ya se las está comentando, es la formación y función de puntos de comunicación. Sinapsis es cuando una neurona se comunica con otra neurona. Vamos viendo.
por ejemplo, vamos a ver esta imagen de aquí. Aquí está una neurona, aquí está otra neurona. Y aquí, si se fijan, están generando estas extensiones. Acuérdense que estas extensiones se llaman axones. Entonces, aquí en este espacio se están tocando. Hay una conexión neuronal. Aquí hay otra, fíjense. Cuando una neurona se toca con otra neurona, se le conoce como sinapsis. Me pudieran pensar que esta con esta también hay una sinapsis porque se están tocando, pero esta no es neurona, es otro tipo de célula, aquí dice astrocito. Entonces, cuando una neurona se comunica con otra neurona, se llama sinapsis, puntos de comunicación entre neuronas. Y eso se da también gracias a la matriz extracelular que hay aquí. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Bueno, vamos a seguir. Pues aquí estamos viendo un poquito más sobre las neuronas y su complejidad. Fíjense cómo aquí nos está mencionando que la neurona es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Esto es pregunta de examen. Y esto es porque el tejido nervioso básicamente funciona gracias a las neuronas. O sea, las funciones que ahorita les estaba comentando de recibir información, procesarla y generar respuesta, la da estrictamente las neuronas. Y los otros grupos de células complementan a las neuronas. Entonces, estas son las estrellas del tejido nervioso. ¿Qué estamos viendo? Pues aquí, por ejemplo, vemos como la parte central es como una célula normal, con su aparato de Golgi, su núcleo, nucleolo, mitocondrias, etc. Y pues que hay prolongaciones citoplasmáticas. Estas, las que son más largas y prominentes, se llaman axones. Y estamos viendo pues que aquí hay otro axón. Hay axones que tienen como esta cobertura que parece así como plástico. Hay algunas que la tienen, por ejemplo esta la tiene, estas no. Pero estas coberturas se llaman mielina. ¿Qué dice mielina? Pues está en inglés, ¿no? Pues es una mielina. Estas mielinas sirven como un cable. Yo siempre lo explico como cables. Por ejemplo, imagínense que... Déjenme desconectar rapidito el cargador, ¿no? Aquí está el cargador. Uy, aquí está el cargador, ¿no? Entonces, imaginamos que este es el cuerpo de la neurona y que todo este cable sería su axón. El cable por dentro pues tiene cobre. Si yo pelo el cable, le quito lo negro, pues va a estar el cobre, ¿no? Y cuando lo conecte pues puede haber cortocircuito, puede que haya falso... ¿Cómo se dice cuando hay falso qué? Sí, tiene un falso contacto. Entonces, como nuestros pensamientos y la manera en que se comunican las neuronas, precisamente es a través de electricidad, a través de energía. Entonces, esta mielina sirve precisamente como el aislante de los cables. Si no tuviéramos esta mielina, pues íbamos a tener falso contacto, así como las neuronas, y se expresa, por ejemplo, como con tics o como problemas neuronales. Hay algunas enfermedades precisamente que degradan la mielina. Por ejemplo, el moquillo. No sé si han visto animales que tienen moquillo y que desarrollan problemas nerviosos. Entonces es porque pues precisamente pues dañan la mielina. Yo tenía un paciente que me daba mucha risa porque parecía escolta. Era sobreviviente de moquillo, pero le quedó un tic y siempre, o sea, tenía de que las patitas así estiraditas y siempre estaba así. Y parecía que estaba marchando. Me daba risa. Y caminaba un pasito y hacía el tic, tic. Está muy chistoso. Entonces, ese perrito lo que pasó es que le comieron, pues, bueno, el virus degradó la mielina que tenía. Entonces, el impulso eléctrico, en vez de viajar así,
pues viajaba y se iba para la izquierda, para la derecha, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí la importancia de la mielina. Entonces, en algunas zonas no se necesita la mielina, por ejemplo, en el caso del cerebro, la bueno, hay muchas neuronas que no tienen mielina, hay algunos nervios que no tienen mielina y otros sí, pues ahí es dependiendo de la necesidad de la posición de la neurona y su función. Pero en general, pues sí, son funcionales. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que fíjense cómo cuando se termina un axón empiezan a tener como ramificaciones, como si fuera una raíz, y luego nos los ponen como puntitos. Estas ramificaciones que son muy delgaditas se llaman dendritas, y estas son las que se comunican con otras neuronas, es decir, la neurona va a mandar su información a través pues de estos puntitos, de estos botones, de esta manera. Y bueno, a continuación les traigo un pequeño video para que vean cómo crecen las neuronas y cómo generan sinapsis. Acuérdense que sinapsis es la comunicación entre dos neuronas. Ahí les va. Me dicen si se escucha. Si se escucha. Uy, a ver. ¿Y ahora? Mm, no sé, según yo no me parece silenciado. A ver, en el grupo anterior sí me permitió. ¿No nos escuchó? ¿De verdad? Está pues. A ver. Igual está cortito, pero pues sí, quiero que lo escuchen. ¿Qué dice? To share audio, share tab or screen instead. A ver. A ver si así. ¿Se escuchó? Creo que eso fue uno. Ah, bueno. Se los voy a poner. Igual ahí vienen subtítulos. Y la verdad es que no dice gran cosa. Pero pues igual quería que lo escucharan. Entonces nos está diciendo que estas son dos neuronas vistas bajo el microscopio a punto de conectarse. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, pues sí. Me apareció... Ay, me apareció como que no se puede transmitir. Bueno, se los voy a poner y ahí ustedes pues leen lo que dice abajo, ¿no? Pero pues empieza diciendo que son dos neuronas vistas bajo un microscopio
y cómo están migrando para generar una conexión. Ay, epa. Bueno, ahí comenta a la sinapsis como un apretón de manos microscópico y que las dendritas sirven, ahí lo menciona como un cono nervioso, que esas dendritas les permite explorar su entorno. Es decir, estas dendritas que están aquí se están moviendo buscando diferentes neuronas para generar diferentes conexiones. Y así es como nosotros aprendemos. Cada que generamos conexiones, diferentes conexiones con una neurona, así es como aprendemos. Se los voy a explicar de una manera medio sencilla. Por ejemplo, cuando mande. Ajá. Sí. Sí, se van moviendo solas para ir buscando neuronas para conectarse. Les voy a explicar un poquito sobre cómo es que aprendemos. Eh, Imaginemos que cada puntito, cada cuadrado, lo que sea que les dibujé aquí, es una neurona. Cuando recién empezamos a leer, nos cuesta mucho y es trabajoso. Conforme vamos creciendo, pues vamos leyendo más y cada vez es más fácil leer. O sea, a veces incluso leemos inconscientemente. O sea, volteamos algo y vemos las letras y en automático ya sabemos qué dicen. Eso es porque, por ejemplo, si esta es neurona 1 y esta es neurona, a ver cuántos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esta es la neurona 9. A la, Imaginemos que para leer una palabra, neurona 1 se tiene que conectar con neurona 9. Entonces, cuando recién empezamos a leer, empezamos a hacer diferentes caminos de conexión. Entonces, la información cada vez es más lento. Entonces, imaginemos que para leer una palabra tuve que hacer todos estos tipos de conexiones entre mis neuronas. Pero leyendo, conforme vamos leyendo, nuestro cerebro empieza a generar caminos cada vez más cortos. Y a lo mejor después de leer otro rato, nuestro camino es así. Entonces vamos leyendo cada vez más rápido. Y a lo mejor, si es una función que generamos o que necesitamos mucho, pues hoy no quería que tocara eso. Si a lo mejor es una función que usamos mucho, pues generan conexiones directas. Entonces así es como vamos aprendiendo. Al principio nos cuesta y después nuestro cerebro genera diferentes tipos de conexiones en las neuronas que permiten cada vez que sea algo más fácil y eficiente. Y como ven aquí en el video, pues las dendritas se van moviendo. Un cono de crecimiento lo está mencionando, ¿no? Entonces, durante el crecimiento o el desarrollo del sistema nervioso, pues se van haciendo diferentes conexiones. Aquí abajo estamos viendo otro tipo de neurona. Fíjense cómo tiene aquí el cuerpo y tiene un axón para acá y otro para acá. Aquí tenemos el cuerpo y el axón tiene para acá y otro para acá. Los axones, aquí se puede generar otro axón. Fíjense cómo está como creciendo. Y se fijaron al principio del video, aquí también se empezaron a generar como pequeñas dendritas. Las dendritas pueden empezar a crecer a diferentes porciones del axón.
Voy a reiniciar el video para que pues visualicen. Miren aquí como hay dendritas y luego desaparecen y luego aquí también tiene. Bueno, ¿alguien comentó algo? Mande Aiko. ¿Levantaste la mano? Ah, ok. Ah, no te preocupes. Bueno, entonces, hablando de las neuronas, mm, vamos a definir diferentes porciones. Una porción receptora. Esta porción receptora recibe la información. Fíjense cómo aquí en negro hay una como conexión. Están conectando dendrita con dendrita. Recordando que esta conexión se llama sinapsis. Entonces la porción receptora, aquí podemos ver que aquí está el cuerpo de la neurona. Y luego continúa el axón. El axón, pues le decimos que es la porción conductora. Conductora porque por aquí atraviesa pues la información en forma de impulso eléctrico. Y por último, una porción efectora. En este caso estamos viendo pues un músculo. El movimiento de esta información de neuronas a músculos es demasiado rápido, pues es electricidad, o sea, a la velocidad de la luz. O sea, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en querer mover un dedo y el hacerlo? O sea, no se tardan nada literal, ¿no? Eh, pero eso en realidad se da a través de ciertas moléculas y eso ya lo ven más que nada en fisiología, ¿no? Entonces, porción efectora, pues a donde va a llegar el estímulo o la respuesta que se necesita. Entonces, así es como dividimos a las neuronas, con su porción receptora, porción conductora y porción efectora. Quiero que vean también aquí en la porción conductora, fíjense cómo vemos que hay mielina. Acuérdense que esta mielina pues es la parte es como el aislante de los cables, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí va el cable, que es como de color rosita, y cómo está rodeado de mielina. Se llaman vainas de mielina porque fíjense cómo hay, o sea, hay espacios entre una vaina y otra. En la imagen de acá también se ve como es como por partes. Son vainas de mielina. Y esos espacios están porque se necesitan. Fíjense cómo a través de los espacios entre una vaina de mielina y otra vaina de mielina, que se les conoce como rodos de Rambier, pueden crecer axones colaterales o dividirse, ¿no? Como aquí. Bueno, en el caso de las neuronas, en su cuerpo, como aquí lo estamos viendo, se ve así como rugoso. Esta parte rugosa se les conocen como sustancia de Nissl y es para, básicamente pues es retículo endoplásmico, las mitocondrias, etc. Entonces, cuando se ven las neuronas en el microscopio se ve así muy grumoso y se le llama sustancia o cuerpos de Nissl, como quieran. Y aquí estamos viendo otra vez la representación de cómo se da el impulso eléctrico, cómo una neurona puede estar conectada con varias neuronas y esto también pues facilita el procesamiento de la información. Fíjense cómo hay dendritas, cómo hay axones largos. En este caso pues es una representación del sistema nervioso central y ahí no se necesitan mielina. Aunque, bueno, hay algunas zonas donde sí hay mielina, ¿no? Pero pues en este caso no visualizamos la mielina. Y bueno, pues aquí estamos viendo otra vez otra imagen de la neurona. Pues hago mucho énfasis en la neurona porque acuérdense que es la parte importante del tejido nervioso. Entonces aquí vemos el cuerpo, las dendritas,
eh, los conos, estas partes donde se empiezan a formar, por ejemplo, el axón se les conocen como conos. Y yo aquí en esta imagen pues les puse muchas bolitas representando los cuerpos de Nissl. Tiene su axón conductor, las vainas de mielina, y cada vaina de mielina está formada por una célula que se llama célula de Schwann. Está la célula de Schwann que forma la mielina. Entonces cada una de estas vainas es una célula de Schwann. Y luego al final pues generan estas dendritas con botones terminales para conectarse con otra neurona, y así sucesivamente se van yendo, ¿no? Cada conexión con las neuronas se le llaman sinapsis. En este caso es sinapsis neuronal, es decir, este punto donde hay una conexión neurona con neurona se llama sinapsis. El microscopio pues más o menos veríamos algo así. Lo que vamos a ver muy característico es que el núcleo es pálido. Fíjense cómo aquí se demarca muy bien una forma esférica que es pálida, y este puntito negro chiquito que estamos viendo aquí, este es el nucleolo. Todo esto es el cuerpo, perdón. Al cuerpo también tiene como sinónimo soma, y se ve así como arrugadito precisamente por lo que les comentaba, el retículo endoplásmico, las mitocondrias, el aparato de Golgi, etc. Y aquí estamos viendo cómo esta neurona específicamente tiene 3 axones. Uno va para acá, otro va para acá y otro va para acá. Y estos pues son más pálidos, ya que no tienen todos los componentes celulares que tiene, organelos celulares, perdón, que tiene pues el cuerpo o el soma de la neurona. Entonces vamos a ver que en el cuerpo el citoplasma contiene un extenso aparato de Golgi y muchas mitocondrias, y las vainas de mielina dice que se extienden desde el segmento inicial, es decir, desde aquí donde empieza el axón, pues hasta la parte terminal, y que se hacen segmentos de mielina llamados internodos. Esto es decir, entre una vaina de mielina y otra vaina de mielina están estos internodos que se les conocen como nodos de Ranvier, y ahorita se los comenté, pues sirven para que se puedan generar nuevos axones de aquí. Entonces al microscopio esta es otra tinción, pero se ve un poquito igual. Fíjense cómo el núcleo es pálido, el nucleolo sí es preeminente, y el citoplasma del cuerpo se ve como con muchas bolitas. Por eso se les dice cuerpos de Nissl. Ok. Y si se acuerdan, les había comentado que hay muy poca matriz extracelular. Todo lo que están viendo aquí, así como a su ladito, son más conexiones o más prolongaciones citoplasmáticas. O sea, imagínense que nosotros estamos viendo un corte, pero todo eso está lleno de conexiones conexiones o prolongaciones citoplasmáticas. Entonces, por eso se ve así como muy heterogéneo, medio rugoso, porque todo esto o es un axón de una neurona que está lejos, o es una dendrita que está cerca, etcétera. O sea, todo está lleno así como de elementos citoplasmáticos de las neuronas. Y aquí estamos viendo pues otra imagen. Fíjense cómo el núcleo se ve pálido, nucleolo, todo el cuerpo lleno de cuerpos de Nissl o sustancia de Nissl, como aquí lo menciona. Aquí se están formando las dendritas y aquí el axón. Y fíjense cómo alrededor también se ve como toda esta coloración, porque, como ahorita les mencioné, son puras prolongaciones citoplasmáticas de otras neuronas o de otras células que están por ahí cerca. Y bueno, hasta aquí va a llegar la clase de ahora. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna queja, sugerencia? Ok, van a tener una... Mande. Ok. Van a tener una tarea, muchachos y muchachas, que va a consistir en dibujar una neurona, escribir sus partes y una pequeña descripción de cada una de las partes. En este de aquí, pues por ejemplo, les puede servir, ¿no? Pero por ejemplo hay cositas como los polirribosomas, esta parte de aquí, pues no me interesa tanto como la parte de los organelos, me interesa más como la parte de la neurona.
Eh, las instrucciones pues van a estar ahí en virtual, pero pues básicamente es un dibujo y recalco, dibujo, no se vale imágenes pegadas de internet, se vale calcarlas, pero no se vale eh, imágenes impresas o algo así, ¿no? Entonces, un dibujo de ustedes puede ser en Paint, pueden ser en el iPad, no importa, pero con que sea creación de ustedes. Eh, señalando las partes y una breve descripción. ¿Sale? Entonces, esta imagen les puede servir. Ustedes pueden buscar otra en Google si gustan. No tengo problema con eso. Eh, con que pues tenga las partes importantes y las descripciones. Entonces, en el transcurso de ahorita les subo el video. Manda, Ariana.